este tema se va a poner muy bueno. Siempre se dice que el primer mundo y lo otro, que son lo adelantado, la vanguardia y que hay que aprender de ellos. En algunas cosas sí. Por ejemplo, hay algunas cosas buenas de Francia que habrá que reconocerlas, pero esto vendrá en otro video. Pero no en todo. Francia, siendo llamado primer mundo, como les dije, y siendo país europeo, también tiene muchas cosas que aprender de América Latina y más específicamente de México. De eso vamos a hablar hoy. ¡Ojo! Las opiniones expresas en este video son a título personal, pero no se diga más. Recuerden, yo soy Sev. Sev en voyage. La separación Iglesia y Estado. En México se dieron las leyes de reforma impulsadas por Benito Juárez entre 1859 y 1863, mientras que en Francia tuvimos que esperar esta separación de la Iglesia del Estado hasta 1905, después de 25 años de debate porque una parte de la población no estaba de acuerdo. Nos llevaron ventaja, pues. Punto para México. La pena de muerte. Escuchen bien esta locura. El último ejecutado con pena de muerte lo fue en septiembre de 1977 por guillotina. Ese método heredado de la Revolución Francesa, háganme el favor. Se me hace tan irreal pensar que hace menos de 50 años mis padres ya habían nacido y todavía hacíamos volar cabezas en el país considerado por muchos como la patria de los derechos humanos. La pena de muerte fue abolida en Francia en 1981, aunque una gran parte de la opinión pública todavía estaba a favor de ella, En México, la pena de muerte no fue oficialmente abolida sino hasta 2005, pero en la práctica el último ejecutado civil fue en 1937 y el último ejecutado militar fue en 1961. Otro punto para México. El matrimonio igualitario. Se piensa comúnmente que Francia es muy liberal, muy open mind en temas de libertades individuales y todo, pero no, nada que ver. En Francia, hasta 2013 se concretó el mariage pour tous y eso a pesar de que hubo una oposición férrea de parte de un sector de la población abanderado bajo el nombre de Manif pour tous, que como su nombre lo indica, quitado de la pena, se fue a marchar en contra de derechos de otros. Anoten, si tienen un derecho que otros no tienen, lo que tienen no es un derecho, sino un privilegio. Y vuelvan a anotar, amor es amor. En México, quien se adelantó a Francia en este tema por casi 4 años fue mi hermosa Ciudad de México, quien oficializó este matrimonio en 2009, un tema que a nivel nacional va avanzando por fortuna. Mi Ciudad de México, siempre un paso adelante. Otra ventaja para México. La legalización de la Mary Jane. En este tema, México se distancia de Francia como la Vía Láctea de la galaxia Andrómeda, años luz de diferencia. Francia tiene una de las legislaciones más prohibitivas de Europa en cuanto a la marihuana. Y sin embargo, son los franceses de los que más la consumen a nivel europeo. Aquí apenas se está abriendo el debate, pero el ministro del Interior no se ve muy receptivo, que digamos, al avance. Dijo el hombre hace unas semanas, no vamos a legalizar esta mierda. Y así lo digo, esa mierda. ¿Alcanzaron a escuchar este tonito prohibitivo de abuelo de 80 años? Yo sí, clarito, Satanización a todo lo que da, mientras que en México esta visión ya está más que superada y se platica del tema más a fondo. Por ejemplo, el uso medicinal de la Mary Jane está permitido, así como la aportación de 28 gramos para uso recreativo sin ser arrestado. Y la cosa no ha parado ahí. En México se planea regular desde la agricultura hasta la distribución y el consumo. Entiendo que para muchos sea un tema delicado, pero en otras partes del mundo, como en ciertos estados de Estados Unidos, en Canadá, en Uruguay, en Países Bajos, se ha mostrado que se puede recaudar impuestos, combatir la violencia y tratar el tema de las drogas como un asunto de prevención y salud, más que un asunto de seguridad. Por cierto, en nuestra serie Mochileando Ando, cuando pasamos por Uruguay, eso fue lo que vimos en la relación que tiene la gente con la plantita verde. En Francia, este tema es la contradicción total. Cientos de personas cada semana van a la Gare du Nord
toman el Thalys, que es el tren que va rumbo a Países Bajos, o bien agarran su auto y 3 horas después están en Ámsterdam, listos para hacer el Pacheco Tourism en los coffee shops de esta ciudad. Y como en Europa Central no existen las aduanas entre los dos países, dado el espacio Schengen, pues se traen a Francia su guardadito. Lo cierto es que si ustedes van a Ámsterdam a los coffee shop, van a notar que el 90% de la clientela es extranjera y vienen ahí a buscar lo que no pueden conseguir en su propio país. ¿Por qué no tomar el tema en Francia desde una perspectiva más realista? Otro punto para México. La salud pública. Es algo que he experimentado en carne propia, entonces sí lo pude verificar por mí misma. En 2010, aún viviendo en Francia y siendo estudiante, estuve muy enferma, me tuvieron que hospitalizar durante una semana en un hospital público con cuarto compartido, nada de lujos. Y por cierto, en los pasillos había gente durmiendo en cartones. Sí, amigos, cosas que también pasan en hospitales del primer mundo. Tenía la seguridad social, esta famosa seguridad social de la cual se habla maravillas en el extranjero, pero que te cubre cierto monto y tú tienes que cubrir lo que se llama le tiers payant. Fue así como, siendo estudiante, habiendo estado enferma, pues salí del hospital con una factura de más de 1.000 euros, háganme el favor. Lo que pasa es que en Francia te piden tener un seguro de salud privada para no pagar tú el tiers payant, y este seguro se llama la mutuelle. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa con la gente que no lo puede costear? Pues porque obviamente el Estado te puede dar uno, te lo puede subsidiar, si así se dice, pero cuesta, les juro, un huevo o un ovario, en mi caso, pues tramitarlo. Así es como de poco a poco se ha ido debilitando, mercantilizando el sistema de salud pública desde hace años, y muchas de sus deficiencias de hecho salieron a flote con esto del COVID. Lo que en otras épocas era símbolo de orgullo, ahorita está decayendo. Ahora bien, mi historia en México con la salud pública fue la siguiente. Caí muy enferma del estómago, era de noche, tuve que ir al hospital, me llevaron al hospital público de Iztapalapa porque era el más cercano a donde vivía. Con solo presentar el pasaporte, el puro pasaporte, ojo, no le estoy diciendo que la residencia. Me atendieron, estuve una noche internada, al otro día me dieron de alta y cuando pregunté cuánto debía me dijeron nada, ni un peso. Esto acá en Francia, para los inmigrantes, solo con pasaporte, inimaginable, ¿eh? Y ojo, estamos, se supone, en la cuna de los derechos humanos. Si, como vieron, ni para nosotros los franceses es realmente gratuita la salud pagada con nuestros impuestos, pues menos para los extranjeros. Esta vez en México quedé impactada, y cuando lo cuento a franceses aquí se quedan con ojos así de... Tengo amigas francesas, de hecho, que han sido operadas en el sistema de salud público en México o que han dado a luz, y me dicen todas que excelente servicio. Finalmente, estos dos sistemas de salud sí son buenos si se les compara, por ejemplo, con el de Estados Unidos, donde básicamente si no tienes dinero, pues te mueres. Obviamente los dos tendrían cosas que mejorar, cosas que buenas también que tomar en cuenta, pero si se habla estrictamente de la gratuidad de la salud pública y de su universalidad, otro punto para México. Insisto, hablo desde mi experiencia. La rigidez de la administración. Advertencia, no pretendo decir que la administración, la burocracia mexicana es la panacea, porque claramente, sea en México, en Francia, en China, en Australia, en Tanzania, la sola palabra burocracia, administración da urticaria. Pero creo que puedo decir, sin miedo a equivocarme, que si la administración francesa tiene sus especificidades, parece un laberinto que nunca acaba y cuyas reglas a veces son difíciles de entender hasta para los mismos franceses. En el país galo hay una ley, un impuesto, una regla, un castigo para todo.
literalmente. Por ejemplo, cuando vas a llenar un formulario, hay un montón de casillas con casi todos los temas que pueda haber en la vida real. Y si no puedes llenar uno de estos cuadritos, la Matrix colapsa. Es una característica muy desagradable del sistema francés que muchos amigos míos extranjeros han experimentado aquí. Por ejemplo, aquí en Francia, si en el extranjero has ejercido de una profesión y eres muy bueno en tu rubro, pues aquí si no tienes el diploma que te respalda es muy difícil que te contraten. Y para que te contraten tendrías que seguir lo que se llama la formación profesional. Es una formación que tienes que seguir, que pagar para que finalmente te puedan dar un papel que acredite que sabes lo que ya sabías que sabías. Pues aquí hasta poner un changarro es casi misión imposible. Si quieren vender, no sé, pasteles por internet, por ejemplo, tienen que hacer un sinfín de trámites engorrosos. Y antes siquiera de que hayas empezado a chambear, ya te están ahogando en papeles, que el impuesto, que que aquello. Increíble. A muchos extranjeros les encanta que haya todas estas leyes, este orden, como le dicen, pero realmente cuando estás de este lado, el orden se hace asfixiante. Podríamos, por ejemplo, encontrar un justo medio. ¿Ustedes qué opinan? La libertad de emprender es muy condicionada, casi nula. La gentrificación de Lozano. Más comúnmente conocido en México como la pose o la mamonería. La gentrificación galopa en mi país, pues. En México te vas al mercado y puedes encontrar alimentos básicos, sabrosos y baratos que puedes comprar a granel, pues, para buen precio. Pienso sobre todo en La Merced, donde por ejemplo vas y compras 100 gramos de especias y pagas unos pesitos. Cuando iba al mercado de mi colonia compraba mi soya texturizada para hacer mis platillos vegetarianos con la verdurita y aprovechaba, claro, a pasar por la juguería de la calle a comprarme sea un antigripar, un jugo verde o nada más una naranja recién exprimida. Todo esto del eco-friendly y lo orgánico en Francia es literalmente un lujo. Y no lo digo solo por el tipo de cambio del peso al euro o los precios que obviamente son distintos en los dos países, sino que sí, la verdad, hay una hipsterización fuerte que se ve notable en todo lo que huele a sano. Por ejemplo, vas a un café y pides un orange pressé y ¡bim! 3,50 €. ¿Qué trae el orange pressé? ¿Trae polvito de oro? No sé, ¿me cura la rodilla o qué pasa? Incluso aquí este precio es caro, pues. Y solo es un jugo de naranja recién exprimida. Y lo mismo pasa con la comida vegetariana y sana, así orgánica. Casi tienes que vender un riñón para poder comer esto. Todo lo natural se ha vuelto trendy y cool, como diría Miss America. Es insoportable, es como si la mayor parte de Francia se hubiera hecho como un gran mercado Roma. Claro que hay excepciones y puedes encontrar productos sanos sin tanta mamonería encima, pero no con la facilidad con las que los encuentras en México. Estas juguerías de la esquina, los tianguis, las señoras con sus costales de especias en los mercados son oro puro. Valórenlas mientras las tengan. Otro punto para México. El glifosato. Bueno, primero lo primero, ¿qué es el glifosato? ¿Qué rayos es esto? Es un herbicida turbotóxico y Francia es el país europeo que más lo utiliza. Una de las varias promesas de campaña de Emmanuel Macron y que no cumplió, qué raro, ¿verdad?, es poner fin al uso del glifosato. Y enos aquí 4 años después, a un año nada más que termine su gestión, y pues nada ha cambiado. Mientras que en Mexicalpan de las Tunas ya se ha determinado que se tiene que eliminar de forma gradual, siendo la fecha límite para que se deje totalmente de usar 2024. ¡Qué raro! Otro punto para México. La diversidad geográfica. Este punto es algo totalmente ajeno a la vida social o legal del país, sino que es un factor totalmente arbitrario, es la mera geografía del país. Pero aún así me tiene embobada. La belleza y lo variado de los paisajes, de la fauna y la flora de México siempre me asombrará. No estoy diciendo que Francia no tiene lo suyo, al contrario.
Como verán en el canal tenemos una gustada sección que se llama Francia no solo es París y que comprueba que mi país natal tiene lugares maravillosos. Francia tiene montañas, bosques y nieve y también tiene esto México, montañas, bosques y nieve. Pero Francia no tiene selva o desierto a la vez. Punto para México. En Francia, cuando es invierno en todos lados. Pero en México puedes estar en invierno, irte a Chihuahua o Coahuila a ver nieve y al otro día estar en el sureste, en alguna playa panza arriba, echándote una chelita. México es 1000 países en uno para mí. Me enteré hace poco que México está en la lista de los países del mundo considerados como megadiversos. ¿Qué significa esto? Significa que tiene nada más, nada menos que al menos 70% de todas las especies del planeta y muchas de ellas endémicas. Endémico significa que no se puede encontrar en otro lado del mundo. Por ello, cuidémoslo. Y también por esto, y lo siento por Francia, otro punto para México. Última cosa, y esto es una nota muy personal, México supera a Francia en hombres guapos. Porque México, déjenme decirles que es el país que nos ha dado nada más nada menos que Gael García y Tenoch Huerta. Y también es de ahí mi señor esposo, pura chulada de maíz prieto pues. ¿Qué onda? ¿Qué opinan? Yo estoy segurísima que aquí abajo en la sección de comentarios sí se va a armar bueno el debate porque el tema da para mucho para comentar. Esta fue mi lista personal, insisto, basada en mi experiencia de cosas que yo encuentro chingonas de México comparado con Francia. Y que Francia, según yo, en varias de ellas debería de imitar. Es la experiencia que construí conociendo bien los dos países. Gracias otra vez por haberme acompañado en este video y a mí nada más me queda decirles que se cuiden mucho y que nos vemos muy pronto para una nueva entrega. ¡Mua!